Y terminamos con esta parte de distribuciones de probabilidad de variables asociadas al muestreo. Y vamos a estudiar la distribución F de Fisher. Para ello continuamos en el epígrafe 4.6, distribuciones de probabilidad asociadas al muestreo de variables con distribución normal, del tema distribuciones de probabilidad. Y ahora debemos tener a mano las tablas de la distribución F de Fisher. Por supuesto que el tema continuamos estudiando por el texto de Estadística Descriptiva con R del profesor Ángelo Santana. Pues bien, definimos la distribución F de Fisher. Decimos que una variable X sigue una distribución F de Fisher-Snedeker con n1 y n2 grados de libertad si su función de densidad de probabilidad es de la forma siguiente y está definida para los reales positivos incluyendo el cero. La importancia práctica de esta distribución deriva de la propiedad siguiente. Sea I1 una variable aleatoria que sigue una distribución chi cuadrado con n1 grados de libertad. E I2 una variable aleatoria que sigue una distribución chi cuadrado con n2 grados de libertad. Pues el cociente de ambas variables aleatorias divididas a su vez por sus grados de libertad sigue una distribución F de Fisher con grados de libertad n1 que se denominan grados de libertad del numerador y con grados de libertad n2 que se le denominan grados de libertad del denominador. Esta variable X también tendrá una propiedad. Si X sigue una distribución F de Fisher con n1 grado de libertad del numerador y n2 del denominador, pues el inverso de X sigue una distribución F de Fisher con grado de libertad n2, n1, a la inversa. Pues bien, la esperanza de la distribución F de Fisher está en función de los grados de libertad del denominador, si n2 es mayor que 2, estricto, y su varianza está en función de tanto de los grados de libertad del numerador como del denominador, siempre y cuando n2 sea mayor estricto que 4, obviamente. A continuación, vemos la forma que tiene la función de densidad de probabilidad de la distribución F para diferentes grados de libertad del numerador y del denominador. Pues observamos que el dominio es los reales positivos incluyendo el 0, que es asimétrica y que es asintótica con el eje X cuando X tiende a más infinito. Y por supuesto, el área total bajo la curva, al ser una función de densidad de probabilidad, es 1. Pero, ¿cómo hallamos esa área bajo la curva? Pues bien, tendríamos que integrar, por ejemplo, si queremos hallar la probabilidad de que f sea mayor que un valor k, tendremos que integrar desde k hasta infinito la función de densidad de probabilidad. Y ese valor será alfa. Repito que como la integral no tiene primitiva, la tenemos que hacer por métodos numéricos, por tabla o con software. A continuación les muestro una de las tablas de la distribución F de Fisher que tienen en el formulario. En esta tabla tenemos en la primera columna los grados de libertad del numerador, n1. Y en la primera fila tenemos los grados de libertad del denominador, n2. Y en este pequeño valor es el área a la derecha, alfa. Pues bien, solo tenemos que entrar con los grados de libertad del numerador y del denominador para esta área a la derecha y encontraremos el valor de la F de Fisher. O utilizamos cualquier software, en este caso el que nosotros estamos utilizando en clase, proporcionamos n1, grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador, alfa o área a la derecha y obtenemos el valor de F. Y como se muestra aquí, será el área bajo la curva de 2,24 más infinito. Pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, debemos buscar F con 20 grados de libertad del numerador, 12 del denominador y área a la derecha 0,05. Entonces revisamos en todas las tablas que tenemos de la F de Fisher y buscamos aquellas donde el área a la derecha sea 0,05. Entramos con los grados de libertad del numerador y del denominador y en la intersección está el valor de F buscado, 2,54. Con la aplicación más fácil, 20, 12, área a la derecha, nos devuelve el valor de la F.
Otro ejemplo, grados de libertad del numerador 20, del denominador 12, pero el área a la derecha ahora es 0,95. En ninguna de nuestras tablas está esta área a la derecha. Por lo tanto, tenemos que, si vamos a buscarlo por la tabla, aplicar la propiedad de que el valor de f para 20 grados de libertad del numerador, 12 del denominador y 0,095 es el inverso de f 12 grados de libertad del numerador, 20 del denominador y área a la derecha 1 menos 0,95. Y 1 menos 0,95 es 0,05. Entonces entramos con 12 y con 20 y obtenemos el valor de 2.28. El inverso de 2.28 será el valor de f buscado. En la aplicación es mucho más sencillo. Ponemos los grados de libertad que nos dan, 20 y 12, numerador, denominador, y el área a la derecha directamente. Y obtenemos el valor 0,4390. Por supuesto, mucho más exacto que el nuestro. Y ahora, este ejemplo donde nos piden los valores de f con área a la derecha 1 menos alfa partido 2 y área a la derecha alfa partido 2, tales que el área bajo la curva entre ambos valores sea 0,95 para 10 grados de libertad del numerador y 12 grados de libertad del denominador. Pues bien, a esta área le vamos a llamar P. Con esta área P hallamos alfa, que será área total menos P, 0,05. Y el área a la derecha y a la izquierda de los valores encontrados es la misma, o sea, alfa dividido 2. Buscamos alfa dividido 2, que es 0,025. Entonces tenemos que buscar el valor de f cuya área a la derecha es 0,025 y el valor de f cuya área a la izquierda es 1 menos 0,025. Comenzamos con este que lo encontramos directamente en la tabla. Entramos con 10 grados de libertad del numerador, 12 del denominador y 0,025. En todas las tablas que tenemos de f, buscamos aquella cuya área a la derecha es 0,025. Y entramos con 10 grados de libertad del numerador y 12 del denominador y obtenemos directamente el primer valor de f, 3.37. El segundo valor, 10 grados de libertad del numerador, 12 del denominador y 1 menos 0,025, que no está en la tabla. Pero aplicamos la propiedad. Sería 1 dividido f, 12 grados de libertad del numerador, 10 del denominador y 1 menos 0,975. Nos quedamos en la misma tabla, por supuesto. 12, 10 y encontramos 3.62. El f buscado será el inverso de 3.62. Este valor, recuerden que también lo podemos encontrar directamente con la aplicación, sin tener que aplicar la propiedad. Y la bibliografía sigue siendo el texto que estamos estudiando, estadística descriptiva con R, que estamos siguiendo, y el libro Walpole Myers, que lo usamos también como apoyo. Ya en la próxima presentación empezaremos con el nuevo tema, estimación de parámetros de una población. Todo lo que hemos dado de distribuciones de variables en el muestreo nos será de gran utilidad, porque en realidad esto es una aplicación de todas esas distribuciones de muestreo que estamos estudiando. Y les dejo con una preciosa vista, un poco arreglada, de la playa de Arinaga, el paseo de la playa de Arinaga, Gran Canaria, España.